vamos a hablar hoy día sobre la disnea del dolor torácico. Muchas veces suele decirse que la disnea solamente es subjetiva, ¿no? Pero realmente es objetiva. La disnea es un síntoma y si no la ves, ¿no? Y es susceptible, objetiva de cuantificarse, ¿no? Vamos a ver que hay escalas diferentes que nos van a permitir qué es lo que ocurre, ¿no? Vamos a ver que hay diferentes estímulos y vías de transmisión que van a tener como estados de percepción los quimiorreceptores, mecanorreceptores y metaborreceptores que se encuentran en los vasos sanguíneos y en las vías respiratorias, estimulando a su vez tanto la corteza sensitiva como el centro respiratorio a nivel del tronco del encéfalo. Esto va a estimular la corteza motora, provocando activación tanto de la propia corteza sensitiva, provocando retroalimentación, proalimentación, dándole la intensidad y las características a la disnea, ¿no? Si es más grave, si es más intensa, menos intensa, y además la acción de los músculos de la ventilación, ya que la inervación motora depende de la corteza motora, es decir, la corteza prerrolante. Mismo, ¿no? Los impulsos eferentes o motores del encéfalo dirigidos a los músculos respiratorios, los impulsos aferentes o sensitivos que van a estar dados por todo lo que son los vasoreceptores, metaborreceptores, quimiorreceptores y los mecanismos de integración, digamos. O sea, en cualquiera de los tres puntos o mecanismos va a haber algunos hallazgos que van a generar la aparición de la disnea, ¿no? Por ejemplo, disnea por músculos efectores, estímulos eferentes motores. ¿Qué es lo que ocurre? Vamos a ver ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que va a ocurrir a nivel de la corteza sensitiva, donde se va a graduar la intensidad de los impulsos motores? Por ejemplo, en el síndrome de Guillain-Barré existe una disminución de la fuerza muscular debido Doctor, a una disculpe, se generalmente escucha entrecortado. de, ¿no? ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, doctor, ahora sí. A ver, un segundo. ¿Se escucha bien ahora? Sí, doctor. Ya, muy bien. Entonces, ¿qué va a ocurrir en este caso, ¿no? Él tiene una desmineralización de las fibras motoras y que va a generar eso, que al haber menor esfuerzo, haber menor contracción ventilatoria o de los músculos, se va a generar sensación de dificultad respiratoria, ¿no? Se va a percibir dificultad respiratoria, ¿no? ¿Pero por qué? Por disminución de la fuerza muscular, ¿no? Y eso que, ¿cómo se traduce? Ver la caja torácica y generar presión negativa. Por ejemplo, ¿qué ocurre a nivel de los estímulos aferentes o sensitivos? ¿No? Doctor, no se le escucha. A ver, un segundito. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, doctor. Bien, continuamos entonces. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a cesar principalmente acidosis,
un proceso respiratorio, es el incremento de PCO2, ¿no? La hipoxemia, una PO2 por debajo de 60, o hipercapnia, el PCO2 por encima de 45, va a generar que el paciente active sus mecanismos de respiración, ¿no? Va a percibir como disnea. ¿Por qué? Porque por disminución de los niveles de oxígeno e incremento de los niveles de CO2. Los mecanorreceptores. ¿Por qué en la hipertensión pulmonar o en el edema pulmonar? ¿Por qué? Porque estos incrementos de presiones a nivel cardiovascular van a generar que el oxígeno llegue menos para oxigenarse, ¿no? ¿Y eso qué va a generar? Disnea. ¿Por qué? Por falta de oxígeno. Y en el caso de los metaborreceptores de los músculos estriados, el ácido láctico, ¿por qué ocurre eso? Porque recuerden ustedes que muchas veces en condiciones normales o en condiciones especiales, por ejemplo, en la actividad física, los músculos requieren más oxígeno. Y si el oxígeno no es suficiente como para mantener un nivel de oxemia adecuado, se produce ácido láctico producto de la respiración anaeróbica. También se percibe como disnea, ¿ya? Entonces, aquí tenemos los tres tipos de receptores: los quimioreceptores, los metaborreceptores a nivel pulmonar, y los mecanorreceptores, perdón, y los metaborreceptores a nivel de los músculos estriados. Y también pueden existir disneas a nivel del proceso de integración entre los estímulos eferentes o proalimentarios y entre los estímulos retroalimentarios, ¿no? En este caso aferentes, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ansiedad, ¿no? Que es una disnea que surge con un pulmón sano, ¿no? Es un paciente que tiene un cuadro psicógeno que le genera aparentemente dificultad respiratoria cuando realmente no hay un problema de fondo, ¿no? Y además de eso es importante recordar que en el caso de la ansiedad se ha demostrado que aumenta la frecuencia respiratoria, va a generar una distensión exageradamente del pulmón y un incremento del trabajo respiratorio, ¿no? ¿Por qué ocurre eso? Porque se exageran la interpretación de los datos sensitivos que llegan a la corteza, ¿no? Por ejemplo, vimos en los tiempos de la pandemia que por alguna razón, sea porque el paciente ya no tenía criterios o de repente no eran suficientes los ventiladores mecánicos, el paciente no podía acceder a una terapia ventilatoria y obviamente pues estaba destinado a fallecer, ¿no? Entonces, muchos de estos pacientes que no alcanzaban ventilador mecánico tenían gran cantidad de disnea y que encima, pues, si saben que producto, pues, de la pandemia, muchos pacientes han fallecido y que tú vas a ser el siguiente, eso genera un estado de ansiedad. Entonces, la ansiedad hacía que respiren más rápido, pero eran respiraciones poco efectivas, no rápidas, superficiales, que más que todo aumentaban el trabajo respiratorio. Entonces, se demostró que manejando la ansiedad mejoraba la saturación, mejoraba la presión arterial de oxígeno en sangre. ¿Por qué? Porque haces que las respiraciones sean más efectivas. ¿De acuerdo? Dentro de la clasificación de la disnea, del punto de vista semiológico y fisiopatológico, me interesa que aprendan de todas estas listas, principalmente la cardíaca y la pulmonar. Estamos en capítulo respiratorio, vamos a aprender la disnea de origen pulmonar, en la que aparece en todos los síndromes que ustedes están desarrollando a lo largo de las clases. Síndromes bronquiales, síndromes intersticiales, vasculares, pleurales, de consolidación. ¿De acuerdo? Están presentes en todos los síndromes. ¿De acuerdo? Es un síntoma común, igual que en el problema cardíaco, y a nivel no cardíaco ni pulmonar, por ejemplo, hematológico, por ejemplo, la anemia, por ejemplo, o hemoglobinas anormales, sobre todo por intoxicación por CO. Doctor, ¿por qué por monóxido de carbono? Porque recuerden que el monóxido de carbono es mucho más afín a la hemoglobina que el oxígeno. El dolor, la ansiedad, va a generar aparentemente un cuadro de disnea, ¿no? Pero dentro de lo que más frecuente que ustedes van a ver es la disnea cardíaca y la pulmonar. Recordar que la historia clínica es importante, ya que si yo tengo el antecedente de una cardiopatía crónica, algún antecedente como hipertensión arterial o alguna arritmia cardíaca, me va a hacer pensar que el problema es cardíaco, ¿no? Además de eso, recuerden que la disnea paroxística nocturna, que es uno de los síntomas más conocidos, alivia con la incorporación o la sedestación.
Mientras que la disnea pulmonar suele haber un antecedente de tabaquismo, tal vez sibilantes con hiperactividad bronquial, la tos suele ser productiva, y una disnea paroxística nocturna que alivia con la expectoración. En la exploración, en la disnea cardíaca vamos a encontrar signos que nos van a hacer pensar que hay un problema cardíaco, tercer ruido, crepitantes. Mientras que en la pulmonar vamos a encontrar principalmente crepitantes difusos, roncos, sibilantes o entre otras cosas. ¿Sí? Eso va a depender de qué síndrome estemos hablando. A nivel del electrocardiograma, principalmente signos de crecimiento de ventrículo izquierdo como el bloqueo de rama o alteraciones de tipo infarto. Mientras que la pulmonar, sobre todo bajo voltaje QRS, cuando existe hipertensión pulmonar. Si no, no. En cuanto a la placa de tórax, el dosaje de enzimas cardíacas, en la ecografía cardíaca vamos a ver que existen alteraciones, sobre todo a nivel de la disnea cardíaca, que son exámenes complementarios. Mientras que la espirometría, que se trata de un examen que ustedes deben conocer, en el cual el paciente sopla para ver sus volúmenes y capacidades, suele ser anormal en pacientes con disnea pulmonar. Entonces, este cuadrito nos va a servir para poder abordar la disnea desde el punto de vista etiológico. O sea, cómo yo puedo determinar si la disnea es debido a un problema o a otro, ¿no? Tengo un paciente con disnea, ¿por qué otro? Porque el paciente es que tiene disnea todo el tiempo, etcétera, etcétera. Sigue el examen físico donde yo tengo que hacer hincapié especialmente en el aparato cardiovascular y el aparato respiratorio. Y después sigue, ¿no? Si mi historia clínica me dice que la disnea fue súbita y se acompaña de un dolor pleurolítico, es muy probable que ante la semiología de un paciente con un neumotórax es lo que entremos. ¿Por qué? Porque encontramos timpanismo, ¿no es cierto? Doctor, la expectoración es tos con cambios de expectoración, cambios en el aspecto del esputo. Es blanquecino, doctor, ahora es verde. Hay sibilancia, si tiene antecedente tal vez de tabaquismo, EPOC. Si es una disnea asociada a disnea paroxística nocturna y ortornea, insuficiencia cardíaca aguda. Disnea súbita, con estridor laríngeo, como hablábamos en la primera clase, sugestivo de obstrucción de la vía aérea alta. El paciente tiene antecedentes de tos seca, sibilancia, sapremio nocturno, antecedente de alergia o padres parecidos. Esa es una asma con crisis asmática. Si es una disnea brusca, con dolor pleurítico brusco, síncope, inclusive hasta hemoptisis, característico de la tromboembolia pulmonar. Mientras que si tengo un paciente que viene con tos, expectoración purulenta, fiebre, ¿no? Voy a sospechar que encuentro una neumonía con encuentro crepitante. Este cuadrito es sumamente interesante para poder hacer un síndrome pertinente, ¿no? Vamos a poder clasificar a la disnea en base a dos clasificaciones, principalmente de origen respiratorio, pulmonar, la clasificación de la MRC, en la cual se ve pues, que la disnea aparece cada vez con menor actividad física. Es más, como ustedes saben su historia clínica, sería bueno que pongan el tipo de disnea por clasificación, porque sirve para que otra persona que lea su historia pueda entender el tipo y el grado de disnea. Esta es una escala estandarizada, acá nosotros no nos inventamos nada. O sea, si usted me dice, doctor, tiene una MRC 3, yo ya sé de qué paciente me están hablando. El doctor refiere a disnea moderada, leve, severa, muy severa. No, pues tenemos que clasificarlo en base a las actividades que realiza el paciente. Igual, por ejemplo, a nivel cardíaco, esta es la clasificación de la Asociación de Nueva York de Corazón, ¿no? Igualmente. Y tenemos en pacientes que tienen disnea, sobre todo crónica, hemos hablado de la aguda, ahora hablamos de la crónica, tenemos que ver que principalmente, vamos a tener patologías cardiovasculares. Pero para eso vamos a tener que descartar cualquier patología de origen cardíaco, ¿no? Isquemia, arritmias cardíacas, tal vez con un electrocardiograma, signos y síntomas de insuficiencia cardíaca. Si yo tengo una ecografía o pruebas compatibles con falla cardíaca, hago un diagnóstico de posiblemente una valvulopatía, una insuficiencia cardíaca. Si no, procedo a continuar el estudio con exámenes netamente respiratorios o pulmonares para poder llegar a una conclusión. Pero realmente esto se va a ver en pacientes que tengan una semiología importante, ¿no? Porque difícilmente yo voy a pedir pues, una tomografía o una gamografía a un paciente que no lo amerita, ¿no? Por ejemplo, la gamografía se toma en pacientes que antes que se sospecha, pues, por ejemplo,
tromboembolia pulmonar, ¿no? La tomografía en pacientes que, por ejemplo, han tenido alguna neoplasia pulmonar o de repente alguna neumonía atípica, como fue el COVID, ¿no? Si ustedes recuerdan, todo paciente con COVID que pasó de los 10 días y tenía dolor de espalda, requería oxígeno, tomografía para ver el grado de compromiso y la necesidad de ventilación mecánica. Ahora, con respecto a la cianosis, la coloración azulada de la piel principalmente aparece cuando la hemoglobina reducida aumenta en sangre. Puede aparecer también por un efecto en el transporte de oxígeno, pero principalmente es por la determinación de hemoglobina reducida aumentada en sangre. Existen dos condiciones importantes, ¿no? La hemoglobina satura rápidamente a medida que se oxigena el pulmón. ¿Por qué? Porque es afín. Y se desatura los tejidos para liberar el oxígeno, ¿no? La saturación del oxígeno por parte de la hemoglobina es de aproximadamente el 97%. ¿Qué significa eso, doctor? Que el 97% del oxígeno que va circulando va unido a hemoglobina. Solamente el 3% va como oxígeno libre. Y nosotros vamos a ver la presión parcial de oxígeno, ¿no? Vamos a ver que la presión parcial de oxígeno es alta a nivel de los capilares pulmonares y baja a nivel de los tejidos, los capilares tisulares, donde rápidamente lo va a soltar, ¿no? ¿El transporte de qué depende? De una función pulmonar adecuada, de una función cardíaca adecuada por su efecto de bomba y por la curva de disociación de la hemoglobina y el AP50, ¿no? Vamos a ver que el color de la piel y las mucosas van a servir para hacer el diagnóstico de cianosis, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando la sangre no capta oxígeno suficiente en los pulmones? Las personas que han dejado de respirar, por ejemplo, los que convulsionan, las mucosas, los lechos mucosales se vuelven cianóticos. Un día, en un caso de emergencia, trajeron a una paciente que el familiar decía, doctora, ha convulsionado, acaba de convulsionar, ha perdido el conocimiento. Si ustedes recuerdan su teoría, cuando el paciente convulsiona, existe un periodo de apnea. O sea, el paciente mientras convulsiona no respira. Y no solamente no respira, sino puede broncoaspirarse con su propia saliva o su propio vómito, si es que ha vomitado. Entonces, sería muy raro no encontrar cianosis en un paciente epiléptico que acaba de convulsionar. Doctor, pero nunca fue epiléptico. Sí, pero está cianótico y es muy obvio que está en un periodo de apnea. Y de lo contrario, ¿no? Si es un paciente que no está cianótico, es porque probablemente no convulsionó, sino fue por otra cosa. ¿Cómo se clasifica clínicamente? Diastenosis central y periférica. La central es cuando hay problemas a nivel corazón y el pulmón, cuando existen cortocircuitos, ¿ya? Y se hace evidente cuando la saturación de sangre arterial está por debajo de 85%. La cianosis periférica, llamada acrocianosis o cianosis lejana, proviene de la disminución del flujo a una extremidad, ¿no? Puede ser por problemas cardíacos, por problemas vasculares, tanto arteriales y venosos, ¿no? Pero es un tema periférico. ¿Y cómo es periférico, doctor? El problema se localiza en los vasos finales, ¿no? ¿Cuáles son las causas de cianosis central? Disminución de la presión atmosférica, grandes alturas, ¿no? Alteración de la función pulmonar, hipoventilación, desigualdad entre relación alteración, ventilación, perfusión, alteración en la difusión de oxígeno, por ejemplo, la fibrosis pulmonar. Hemoglobina con escasa afinidad por el oxígeno, por ejemplo, las metahemoglobinas, las sulfahemoglobinas, ¿no? Son hemoglobinas anormales. Mientras que causa de cianosis periférica, disminución del gasto cardíaco, exposición al frío, lo que se denomina fenómeno de Raynaud, ¿no? Obstrucción arterial o venosa, ¿no? ¿Qué ocurre en la cianosis central? ¿Qué es lo que principalmente se ve cianótico? ¿No? Las mucosas, por ejemplo, los labios y en la piel. Además de eso, la hipoxemia, cuando tenemos una saturación por debajo de 85% o una PO2 por debajo de 60%. Además de una presencia de hemoglobina patológica, una metahemoglobina, una sulfahemoglobina, ¿no? A pesar de que la presión arterial de oxígeno puede ser normal, ¿no? Vamos a encontrar que el paciente tiene hipoxemia. ¿Por qué? Porque no suelta la hemoglobina adecuadamente. Cianosis periférica, principalmente cuando el problema está distalmente del cuerpo. La piel suele estar fría.
¿Sí? ¿Cuáles son causas importantes? Vasoconstricción fisiológica por enfriamiento significativo del cuerpo. ¿A quién no le ha pasado que cuando se somete al frío, por ejemplo, las manos, los dedos de las manos y la circulación terminal, orejas, la nariz se encuentran fríos? ¿Por qué? Porque el cuerpo sabiamente protege el flujo arterial hacia los órganos vitales, enfriando la piel, por así decirlo. Disminución del volumen de eyección a nivel del corazón. Alteraciones a nivel del sistema arterial, por ejemplo, la enfermedad de Berger, o también llamada angioitis obliterante, ¿no? La angiopatía diabética, alteraciones vasomotoras como el fenómeno de Raynaud que expliqué hace un momento, empeoramiento del retorno venoso, por ejemplo, una trombosis. Con una trombosis es muy severa a nivel de la pierna, por ejemplo, genera tanta presión que termina por colapsar a los vasos arteriales. Eso significa, puede comprimir vasos arteriales principales y llevando al paciente al fallecimiento, ¿no? Aumento de la viscosidad de la sangre, por ejemplo, en policitemia, en las crioglobulinemias o, por ejemplo, en gammopatía conocida como macroglobulinemia de Waldenström. ¿Qué ocurre ahí, doctor? Existe bastante sangre que se encuentra copada por una proteína llamada proteína M, que es una proteína que aumenta la viscosidad, lo vuelve como una especie de gelatina a la sangre y hace que se formen trombos y hayan eventos trombóticos, sobre todo a nivel de la vista, ¿no? Entonces, para entender, en la zona central existe un incremento de la sangre, de la hemoglobina reducida en sangre arterial y en la periférica en la sangre capilar. Vamos a ver que dependiendo del tipo de cianosis, vamos nosotros a determinar dónde se encuentra aproximadamente el problema. Esto ya lo hemos mencionado. Y me interesa que recuerden el fenómeno de Raynaud. Doctor, ¿qué es eso? El paciente se expone al frío, vamos a suponer a lavarse las manos, a lavar la ropa, o simplemente andar en la calle en un clima frío con las manos descubiertas. El paciente pasa por 3 fases. La fase de palidez por una vasoconstricción inicial, la fase 2 cianótica por una mayor vasoconstricción, y finalmente, después de que el fenómeno se retira, el proceso, el estímulo se retira, existe una vasodilatación refleja que inclusive lleva al paciente a un color de la piel rubicundo, en la tercera fase, fase rubicunda. El dolor torácico, especialmente el pulmonar, ¿no? Ustedes van a aprender en el siguiente capítulo, en el último, sobre el dolor de origen cardiogénico. Son los dos dolores más importantes, ¿no? Al igual que todo síndrome doloroso, ustedes tienen que determinar localización, irradiación, momento de aparición y exacerbación. En el caso del tórax, las causas más frecuentes son problemas pues, pleurales o mediastinales, ¿no? ¿Cómo se origina el dolor? Por receptores periféricos, ¿no? Mecanorreceptores de alto umbral, nociceptores térmicos, nociceptores polimodales. Y vamos a ver acá nosotros, miren chicos, que el 43% de los dolores son de origen músculo-esquelético, especialmente la costocondritis y el síndrome de Tietze, que son problemas de costilla, ¿no? Y muchas veces cuando tenemos un dolor precordial, lo primero que dice, doctor, es un infarto, sí, pero el paciente no tiene ningún factor de riesgo preinfarto, entonces no podemos pensar en infarto. Lo más común es que tengamos un proceso costal, ¿no? Igual en la parte respiratoria, a lo mucho del 12 al 21%, incluido el asma. Incluido el asma. Tenemos nosotros, además de eso, los derrames pleurales, los neumotórax. A nivel psicógeno, tenemos la hiperventilación o síntomas de conversión, ¿no? El paciente dice que le duele, es posible que realmente le duela, pero es bajo un problema psicogénico. Gastrointestinal, me interesa que recuerden la esofagitis por reflujo, generada por reflujo gastroesofágico. El paciente refiere un síntoma llamado pirosis. ¿Qué es la pirosis? Es el dolor urente retroesternal. Importante diagnóstico diferencial con el infarto cardíaco, ¿sí? Cardiovascular, por ejemplo, problemas a nivel de la aorta, cardiomiopatías, fenómenos inflamatorios, vasoespasmo, y otros, hasta el 21%, por ejemplo, el herpes zóster. Aparecen lesiones ampollosas que siguen el trayecto de un determinado dermatoma a nivel del tronco. Es muy evidente. Y que suele provocar un dolor tipo urente, ¿no? Quemante en el nivel de la piel. Aquí tenemos un cuadrito para que puedan reconocer dónde se localizan los principales dolores torácicos dependiendo de su etiología, ¿sí? Entonces yo digo, doctor, el dolor
¿Qué es el dolor de origen pulmonar? Es un dolor que se produce por estímulo de las terminaciones nerviosas, ¿no? Y en este caso el dolor torácico principalmente está localizado en el pecho y puede ser debido a múltiples problemas, ¿no? Pero lo que hay que hacer principalmente es buscar síntomas de enfermedad tóraco-pulmonar para poder llegar a hacer un buen diagnóstico, ¿ya? Vamos a ver de todas maneras que existe un dolor de origen miastínico y un dolor de origen pleuroparenquimal. De todas maneras, aquí tenemos un cuadrito en el cual ustedes pueden orientar su diagnóstico sindrómico en base a las características del dolor. Voy a mencionar solamente dos ejemplos. Por ejemplo, dolor de origen pleural, dolor laterotorácico, empuñalada o empunzante o hincante. Sensible a los cambios de posición, a la tos y a los movimientos respiratorios. Aumenta la inspiración y aumenta con la tos. Y hemos visto que es importante recordar el exudado, ¿no? Y el trasudado para determinar cuál es la causa del dolor, en ese caso de origen pleural, ¿no? Una placa de tórax y un estudio tal vez de líquido. Y otra causa muy importante, por ejemplo, son los dolores de origen coronario, ¿no? Que ustedes lo van a ver en el siguiente capítulo, el último capítulo, ¿no? Dolor torácico o retroesternal constrictivo con irradiación a miembro superior izquierdo. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Buscar factores de riesgo, ¿no? Vamos a ver aquí que existen definiciones importantes para causas de dolor cardiovascular de origen cardíaco y de origen vascular. Disección de aorta, embolia pulmonar e hipertensión pulmonar. La disfonía es el cambio del timbre normal de la voz. Generalmente puede ser provocado por un problema netamente de la laringe, es decir, un problema estructural, o puede deberse por problemas metabólicos sistémicos, ¿no? Y la única forma de saberlo va a ser exprimiendo el síntoma y haciendo un examen físico adecuado, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son las causas más frecuentes, no? Malformaciones congénitas, laringitis agudas, que aquí no le ha pasado, que está con una infección respiratoria y se queda disfónico, ¿no? Nódulos y pólipos vocales, disfonías funcionales, laringitis específica, tumores laringios. Doctor, de primera intención yo pienso eso no. Eso es algo sumamente poco frecuente, ¿no? Parálisis laringea, ¿no? El laringio recurrente, ¿no? ¿Qué genera eso? Un cuadro de disfonía, ¿no? Enfermedades neurológicas, es muy interesante, ¿no? Porque, doctor, ¿cómo así las enfermedades neurológicas van a provocar eso? ¿Por qué? Porque recuerden que las cuerdas vocales son inervadas por el laringio recurrente, ¿no? Que puede ser comprometido como parte de enfermedades neurológicas, como por ejemplo la esclerosis lateral amiotrófica, la esclerosis múltiple, que son enfermedades que suelen cursar con ese tipo de problemas, ¿no? Con un paciente que venga con disfonía, una vez que se le haga todo el estudio o todo el interrogatorio y el estudio estructural, bien podría tratarse de una lesión por compromiso neurológico. Aquí tenemos dos partes. El aparato respiratorio, ¿no? Que tiene el aparato resonador y el aparato fonador, que es a nivel de las cuerdas vocales. Estas cuerdas vocales, las verdaderas, suelen paralizarse, como mencionamos hace un momento. Entonces, si se paraliza una, bueno, la otra se apertura y se cierra para provocar el pasaje del aire y también del habla, ¿no? Del sonido. Pero, ¿qué pasa si las dos cuerdas se paralizan? La glotis se queda cerrada y el paciente tiene insuficiencia respiratoria. ¿De acuerdo? Vamos a ver que existen clasificaciones de las disfonías donde vamos a ver funcionales, músculo-tensionales, orgánicas de base funcional y disfunciones neurológicas, como por ejemplo parálisis del recurrente o laringo superior, como hemos mencionado, ¿no? Y hay disfonías derivadas de enfermedades neurológicas inclusive. Existen además de eso disfonías por problemas orgánicos, ¿no? Por ejemplo, la presencia de tumores, hemorragias o la laringitis crónica. ¿Quién decide la laringitis crónica? Otras las personas que suelen usar bastante la voz. Además de eso, tenemos tumores laringios
que pueden ser benignos o malignos, principalmente malignos, carcinomas por cepas del virus del papiloma humano, trastornos psicológicos, ¿no? El mutismo selectivo, que es algo ya pues casi de descarte, o disfonía psicógena o afonía psicógena, que son productos de trastornos conversivos o de personalidad. Malformaciones congénitas. Una característica muy importante es la laringomalacia, que produce un estridor congénito. Este paciente no desarrolló la laringe, no desarrolló las cuerdas vocales y muchas veces tiene que usar un traqueostomo de por vida, ¿no? Y lo que les decía al inicio, ¿no? Problemas endocrinos. Tanto el hipo como el hipertiroidismo pueden provocar cambios en la voz. Mientras que el hipotiroideo suele tener una voz más gruesa, el hipertiroideo suele tener una voz más delgada. Inclusive puede ser el único síntoma del paciente. Así que tengamos bastante cuidado, no le demos poca importancia a la disfonía. Entonces yo digo, doctor, la disfonía puede ser funcional, ¿no? Que es principalmente por problemas que no son estructurales, por uso muchas veces de la voz, y varios tipos, ¿no? Disfonía por abuso vocal, mal uso vocal, fonoponosis, ¿no? Y disfonías infantiles, ¿no? ¿Cuáles son causas importantes? Gritar, carraspear, toser frecuentemente, inhalar el polvo, humo de tabaco, gases irritantes y abusar del alcohol. La disnea orgánica, vamos a ver nosotros que existen patologías estructurales, ¿no? Inflamatorias, ¿no? Como por ejemplo nódulos, pólipos, inflamaciones agudas y crónicas como las laringitis, tumores, parálisis laringea, edema de Reinke. Doctor, la única forma de poder hacer el diagnóstico de ese tipo de lesiones es mediante una nasofibroscopía o nasolaringofibroscopía. ¿Qué es lo que se hace? Se hace como una endoscopía, pero entra hasta la laringe. Y lo que se puede ver, como ustedes pueden ver aquí, son las cuerdas vocales en las cuales tenemos unos pequeños pólipos, que muchas veces hacen que aparezca ese sonido. Muy bien, eso creo que sería todo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Todo está claro, doctor. Ya. De esta clase probablemente van a venir algunas preguntas en relación al abordaje semiológico de los diferentes tipos de disnea. O sea, cómo yo diferencio una disnea mediante interrogatorio. Sería bien fácil. Doctor, una tomografía pulmonar. Doctor, un electrocardiograma. Doctor, una ecografía cardíaca. Doctor. Sin embargo, existen preguntas simples que nos van a poder hacer el diagnóstico correcto de un paciente con disnea. ¿Sí? Recuerden los criterios de Framingham para insuficiencia cardíaca. Apréndense la NIJA, que es la clasificación de Nueva York. Apréndense la clasificación de la MRC, porque eso va a ser el lenguaje que van ustedes a utilizar para preparar sus historias clínicas. ¿Sí? Muy bien, chicos, eso sería todo entonces. Sí, doctor, por favor, ¿sí me podría mandar las diapositivas de esta clase y la anterior? Ya, sí, perfecto. Me haces acordar nomás, ¿ya? Sí, doctor. Ya, listo, chicos, que tengan una buena noche. Hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, doctor. doctor, gracias. Gracias, doctor.